En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la defensa de la literatura, con la defensa en concreto de un soneto de Miguel Hernández. Realmente debo confesar que yo nunca pensé que tendría que dedicarme a defender la literatura de las personas supuestamente inteligentes. Es decir, se puede pensar que hay que defender la literatura de los ataques de la barbarie, se puede pensar que hay que defender la literatura de las agresiones de la gente ignorante, de la gente inculta, de la gente bárbara en definitiva. Pero pensar que incluso uno tiene que dedicarse a la defensa de la literatura de Miguel Hernández, de un soneto de Miguel Hernández, que no es poca cosa, desde luego, que uno tiene que dedicarse a defender la literatura de los ataques de los propios presuntos escritores literarios, es algo que realmente sorprende, porque no nos basta ya defender e interpretar la literatura de los ataques de la ignorancia, sino que además resulta que tenemos que hacerlo de las calificaciones y de las agresiones que determinados presuntos escritores hacen de la literatura. Y digo esto porque me voy a referir aquí y ahora a un soneto de Miguel Hernández, un soneto de su obra El rayo que no cesa, de 1939, tal como aquí se menciona, que se ha calificado, se ha llamado recientemente un soneto ya tristemente rancio. Es decir, el soneto del que les voy a hablar aquí, que es más famoso que El gato del portero, por decirlo muy llanamente, se ha calificado recientemente a este soneto de un soneto ya tristemente rancio. Bien, si ustedes son capaces de escribir un soneto como este, ¿verdad?, yo me corto algo más que la coleta. Si ustedes son capaces de escribir, si hay algún contemporáneo hoy en día que pueda escribir un soneto como este, ya no digo mejor, sino como este, es para quitarse el sombrero. Ahora bien, que un escritor presuntamente valioso advierta, diga que este es un ya tristemente rancio soneto, poema, verdaderamente resulta sorprendente. Aquí, desde luego, no vamos a entrar en juicios ideológicos ni en descalificaciones personales, porque eso está fuera de lugar completamente. Se habla del pecado, no del pecador. Se habla de la necedad, no del necio, en el caso de que se considere que esto es una necedad. Yo no hablo en tales términos, desde luego, y los descarto abiertamente. Aquí no vamos a criticar a quien ha hecho esta declaración, aquí vamos a deslegitimar una calificación de esta naturaleza vertida sobre un soneto que, a mi juicio, ni es tristemente rancio, ni es rancio, desde ningún punto de vista, de ningún modo puede calificarse a este soneto de rancio. Sí hay algo también que sorprende en esta cuestión, porque generalmente los intelectuales, y el mismo día en el que Javier Cercas pronuncia un discurso en una célebre institución en la que dice que la literatura está al servicio de la libertad, claro, y que los intelectuales, y que los literatos, y que los escritores están al servicio de la libertad, a mí francamente todo esto me sorprende, porque la mayor parte de los literatos, y de los escritores, y de los intelectuales están en unos casos al servicio del sol que más calienta, y en otros también. Es decir, son muy escasos y muy singulares los intelectuales que, como Miguel de Unamuno, siempre estuvieron a la contra. Pero no hay que olvidar que Miguel de Unamuno estuvo a la contra de todos los movimientos después de haber estado a favor de ellos. Es decir, Miguel de Unamuno estuvo primero a favor de la República y después en contra de la República. Estuvo primero a favor del alzamiento nacional, que no es poco estar, incluso según algunos biógrafos contribuyó con una donación de 5.000 pesetas de las de entonces, y después estuvo en contra del movimiento nacional. Entonces, en fin, quiero decir que considerar que los intelectuales, que los escritores hacen de la literatura una lucha por la libertad, es algo que debería traducirse en algo más que palabras, porque si luchar contra la opresión de la libertad es recibir premios, formar parte de instituciones y elogiar siempre al poder, como parece que ha ocurrido en el contexto en el que se ha vertido esta declaración, que ha calificado de ya tristemente rancio este soneto de Miguel Hernández, pues pobre Miguel Hernández. Si a ustedes les parece poco haber sido pastor en Orihuela, haber nacido en la más insólita pobreza,
en 1910 y morir de tuberculosis en 1942 en una cárcel de Alicante, en una cárcel de la posguerra de los vencedores, si a ustedes les parece poco esta miseria, y si les parece poco haber escrito un soneto como el que vamos a comentar y leer a continuación, y que décadas después este soneto se califique de tristemente rancio, a mí lo que me parece triste es que se produzcan declaraciones de esta naturaleza frente a la literatura. Y dejémonos ya de hacer referencia a esta tristura presuntamente rancia y entremos en el soneto, que es lo que verdaderamente nos importa. Vamos a leer este soneto que yo no me sé de memoria, y debería sabérmelo de memoria, pero no me lo sé de memoria. Lo que sí tengo muy claro es que parece que hay que defender la literatura ya no solo de la barbarie, sino de los presuntos escritores que deberían ser ellos quienes la defendieran y quienes no la calificaran injustamente e irracionalmente de tristemente rancia. Ya digo que la crítica al poder, ¿en dónde está? ¿Dónde está la crítica que hacen al poder los intelectuales tomando posesión de instituciones que son la mano diestra o siniestra del poder, según corresponda al poder diestro o al poder siniestro? Vamos a hablar de Miguel Hernández y vamos a hablar de un soneto que forma parte, una parte decisiva y muy importante de una obra que es El rayo que no cesa. El rayo que no cesa, en tanto que el dolor que no cesa, el sufrimiento que no cesa, de 1936. Si mencionamos la fecha de publicación de este libro, 1936, nunca una fecha ha dicho tanto. Nunca una fecha en la historia de un país ha dicho tanto como 1936 en la historia de España. Este libro, El rayo que no cesa, se publica precisamente en ese año. Y este soneto al que nos vamos a referir, supuestamente ya tristemente rancio, según un escritor, dice así. Lo vamos a leer primero, directamente, y después lo vamos a comentar. Como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado, y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada, y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Bien, este soneto, supuestamente triste rancio, supuestamente tristemente rancio, valga la mente, ya les digo, yo desafío a cualquiera de los oyentes, a cualquiera de los lectores, a que hagan un soneto equivalente al de la calidad que ofrece este soneto. Por razones que desconozco, se ha calificado a este soneto de taurino. Este soneto no tiene de taurino más de lo que puede tener de antropomorfo o de lo que puede tener de filológico, sinceramente. Claro, entonces habría que calificar al planeta Tierra de taurino, porque en él habitan toros. Y claro, como en este soneto hay un toro, pues parece que este soneto contiene un elogio de la tauromaquia. Claro, es que esto no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, el magnetismo de las ideologías hace que se perciba miopemente una realidad que no tiene nada que ver con esto. Pero es que, aunque tuviera que ver con esto, también la elegía de Lorca por Ignacio Sánchez Mejías es un elogio de la tauromaquia. Quiero decir, es que determinadas creencias que dominan en una determinada época invitan a la gente a creer que el mundo siempre ha sido así o que el mundo siempre debe ser así. Y eso no es más que el triunfo de determinadas ideologías que son más pasajeras que la saliva por la garganta. Pero vamos verso a verso a examinar este soneto de Miguel Hernández. Como digo, Miguel Hernández no puede ponerse de ejemplo de alguien para quien todos los días de su vida han sido un domingo, como diría el jacobino alemán Georg Büchner. No, su vida no ha sido un largo domingo, precisamente. Miguel Hernández es un hombre que se tomó la vida en serio. Un hombre que creyó
que los valores se defienden luchando, se defienden en la trinchera de una guerra, exponiendo y jugándose la vida, y de hecho murió, no en la guerra, pero sí en la posguerra, porque como se dijo célebremente, y a pesar del apoyo que pudo haber tenido de algunos amigos intelectuales, entre ellos tal vez Vicente Aleixandre, si no hay medicinas para los vencedores, menos las va a haber para los vencidos. Vicente Aleixandre apoyó, entre otros, en correspondencia está registrado esto, el cuidado de Miguel Hernández, pero no fue posible. Miguel Hernández, como todo el mundo sabe, falleció de tuberculosis en 1942 en una de las cárceles de Alicante, de la posguerra, apenas con 32 años. Habiendo nacido en 1910, muere en 1942. En este poema, insisto, vamos a ir viendo sus dos cuartetos y dos tercetos, y ya me dirán ustedes qué hay aquí de tristemente rancio. Pero bueno, como el toro he nacido para el luto y el dolor. Un encabalgamiento bastante abrupto, que subraya sobre todo el término dolor. La fuerza que en este soneto tienen las vocales orondas y abiertas, las oes, en ningún momento se pronuncia la palabra oro, pero está en todas partes, como el toro he nacido para el luto y el dolor, en ese anagrama, como el toro estoy marcado, etcétera, etcétera. Bien, la anáfora del toro se repite a lo largo de todo el soneto de manera tremendamente insistente y de manera crecientemente dramática, porque termina en un sacrificio, con implicaciones fuertemente trágicas, como vamos a ver. Esta es una anáfora comparativa, en virtud de la cual hay uno de los términos elididos, que es el hombre en tanto que macho, ya lo dejo claro, no el hombre en tanto que ser humano universal, el hombre en tanto que varón, el hombre en tanto que poseedor de atributos de virilidad. No me refiero simplemente a los genitales y a la testosterona, sino simplemente a una serie de valores que se identifican con lo viril. Ya sabemos que en nuestro tiempo los valores han experimentado importantes transformaciones, pero es que nuestro tiempo no ha sido el que ha construido la historia en la que vivimos. Nuestro tiempo actual ha construido básicamente unas últimas décadas, sobre todo en concomitancia con una cultura ajena a la nuestra, que es la de la anglosfera, la de los Estados Unidos. De las últimas décadas, de los últimos tiempos. Entonces, juzgar a toda la historia por lo que ocurre ideológicamente en los últimos años es una tergiversación, simplemente una miopía. Como el toro, es decir, el ser humano, yo, hombre, como el toro, advierte Miguel Hernández, he nacido para el luto, es decir, para la muerte, para el duelo, y el dolor, es decir, el sufrimiento. Claro, aquí hay un concepto de la vida muy barroco. No solo porque se habla, como se hablaría en Quevedo, de la cuna a la sepultura, nacer para el luto, nacer para morir, no es necesario acudir a Heidegger ni al existencialismo. Esto ya estaba en Quevedo, que fue el primer existencialista que hubo. El primer existencialista moderno es Quevedo. Para el luto y el dolor, y prosigue el texto, como el toro estoy marcado, pero marcado no solo con la señal del hierro infernal, del hierro candente, del hierro caliente que marca el toro de Lidia, sino que está señalado para morir, está marcado para morir, está determinado por un destino trágico. La vida del ser humano es un dolor, dirá Vicente Aleixandre poco antes de morirse. La vida es un dolor, vivir es un dolor, decía Vicente Aleixandre pocos días antes de morirse, en diciembre de 1985. Y como el toro he nacido para el luto y el dolor, es decir, soy compatible con el sufrimiento. La existencia del ser humano pacta con el dolor, pacta con el sufrimiento y sobrevive a él. Miguel Hernández no fue un hombre que huyera del dolor, ni que huyera del luto. Fue un hombre que, como digo, se tomó la vida en serio, mientras que otros se tomaron el camino del exilio muy rápidamente. Muy rápidamente. Pero Miguel Hernández no abandonó su puesto en la lucha. No fue como otros, hacia los que él, por cierto, profesó un enorme desprecio. Otros de los poetas de la generación precedente. Miguel Hernández se tomó la vida en serio, no faltó a ninguno de sus compromisos. Y en este punto su memoria exige un respeto que es absolutamente incompatible con calificar cualquiera de sus composiciones poéticas con algo tristemente rancio. Todo lo contrario, es enormemente actual lo que dice este señor muerto en 1942.
y el dolor, y como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado, y por varón en la ingle con un fruto. Es decir, está marcado como varón por un fruto en la ingle, es decir, hace clara referencia pues a los genitales, en tanto que signo operatorio, no meramente formal, sino operatorio, de la masculinidad y de la fertilidad, de la reproducción, es decir, el sexo como órgano reproductor, la virilidad como fuente de fertilidad y de fecundación. La metáfora es totalmente lorquiana, es decir, que difícilmente se puede calificar a este soneto de tristemente rancio sin considerar igualmente rancio a una obra precursora de esta, que está en su genealogía literaria, como es la de Lorca, claramente, y por varón en la ingle con un fruto. Es posible que algún día se haga apología de los varones que carezcan de fruto. Bueno, ya estaban los castrati, pero tenían voz a cambio de fruto. Cada uno tendrá sus preferencias y todas ellas son igualmente respetables, pero no tengo por qué yo calificar a ninguna de tristemente rancia, evidentemente. Aquí lo que vamos a subrayar es la actualidad y la pertinencia de una serie de valores que se objetivan formalmente en este soneto y que identifican, digamos, lo que aquí se dice con un elogio de la masculinidad. Se puede o no estar de acuerdo con esta idea de masculinidad, se puede o no compartir esta idea de masculinidad o no, pero no se puede negar su existencia. No se puede negar su existencia desde el momento en que un soneto la objetiva y un hombre, su autor, la demostró hasta la muerte, identificándose plenamente en ella. Cuando se dice el estilo es el hombre, en este caso está clarísimo que la vida de Miguel Hernández es indisociable de la imagen que aquí se plantea. Como el toro nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado, por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. ¿Se imaginan ustedes a Cernuda sosteniendo esta argumentación? No. A Rafael Alberti tampoco. Esto no hace ni de Alberti ni de Cernuda mejores o peores poetas que Miguel Hernández, sino que los hace poetas diferentes, en todo caso, pero no mejores ni peores, sino simplemente diferentes, porque los valores de la poesía de Cernuda, de Alberti y de Miguel Hernández simplemente son distintos, pero ninguno de ellos tiene por qué ser tipificado de rancio. Rancio no es un valor literario, no es una categoría literaria, es un prejuicio ideológico. Entonces, juzgar la literatura desde prejuicios ideológicos simplemente para comportarse como un turiferario ante el poder, desmiente claramente lo que casi el mismo día otro intelectual como Javier Cercas afirma de lo que es la literatura, una lucha contra la opresión de la libertad. Si la literatura es una lucha contra la opresión de la libertad, ¿me quieren explicar por qué la mayor parte de los llamados literatos resultan sistemáticamente premiados por todo tipo de poderes públicos? Porque esa es una contradicción enorme. Si la literatura lucha contra la libertad, ¿cómo es que los que luchan contra la libertad reciben los premios de los que oprimen la libertad? Es una cosa de lo más sorprendente, de lo más paradójica, indiscutiblemente. Segundo cuarteto. Es decir, que dada la prolepsis de muerte, nacido para el luto, dado el anuncio de muerte, nacido para el luto, nacido para sufrir con grandeza, no miserablemente, porque aquí el autor, el poeta, el hombre, no tiene lástima de su destino, no se lamenta de su destino, lo afronta con estoicismo y con grandiosidad, incluso con grandeza trágica, se arroga para sí la grandeza del sacrificio trágico, la dignidad del enfrentamiento trágico y de la lucha. Otra cosa es que nuestra época no reconozca en el sacrificio ningún valor, y más bien haya reemplazado el valor del sacrificio por la exhibición del lloriqueo, pero esos son valores ideológicos que cambian con el tiempo. Cuando no haya tiempo para lágrimas, pues la gente tendrá que defenderse tal vez como un toro, frente a las burlas del torero. Pero, ¿quién es hoy el toro y quién es hoy el torero? Eso cada cual tendrá su respuesta. Lo que hace Miguel Hernández es plantear un desafío y exponer una pregunta, que no siempre coincide con la percepción que tienen los ideólogos que se enfrentan a la literatura. Enfrentarse a la literatura desde una ideología supone quedar por debajo de las exigencias interpretativas que la literatura exige. Las ideologías son insuficientes para explicar la realidad y son absolutamente insuficientes para enfrentarse a la literatura, en definitiva. Segundo cuarteto. Como el toro, de nuevo se vuelve a repetir la anáfora, como el toro
Como el toro lo encuentra diminuto, todo mi corazón desmesurado. Este es un hiperbatón muy barroco. Aquí hay mucho de Góngora. A veces hay más de Góngora en Miguel Hernández que en toda la generación del 27 junta. El elogio que la generación del 27 profesó a Góngora fue más de boquilla que de poesía. Es decir, hay mucho más gongorismo en el Pastor de Orihuela, que nunca estudió en la institución libre de enseñanza y nunca se dedicó a plantar guisantitos para ver cómo crecían en un huerto sofisticado y urbano con sombrero de paja y corbatita fina. Es decir, un hombre que salió de la tierra, llorando el hortelano, etcétera, etcétera. Qué gran poeta Miguel Hernández, y qué poca atención ha tenido, a pesar de todo lo que se cacarea. Como el toro lo encuentra diminuto, todo mi corazón desmesurado. Es decir, el correcto orden sintáctico de la frase, para que se pueda entender mejor, para que los ideólogos lo entiendan mejor, es que del mismo modo que el toro tiene un corazón desmesurado, con ese corazón desmesurado todo resulta diminuto, todo lo encuentra diminuto, al lado del corazón desmesurado, del tamaño gigantesco, grandioso que tiene el corazón de un toro, en definitiva. Aquí hay un elogio del toro que se sacrifica, como puede haber un elogio del hombre que sacrifica su vida a cambio de defender unas ideas, de sacar adelante una familia, o simplemente de ser capaz de enamorar legítimamente a una mujer. Estos son una serie de valores que el narcisismo, el donjuanismo, la degeneración de todo tipo de costumbres y el elogio de la cobardía en lugar de la defensa de la valentía han trastocado constantemente. Pero probablemente en el futuro vengan tiempos donde no haya tiempo para lloros, y donde sea necesario volver a comportarse como un toro. De lidia, desde luego. ¿Contra quién? Pues contra quien nos trata de burlar, que es el torero de la vida. ¿Quién gana este enfrentamiento? Pues cada cual tendrá su respuesta. Yo aquí no pinto nada en ese terreno, no soy el juez que preside el juicio final. Cada civilización tiene su Dios, yo no pertenezco a ninguna. Como el toro lo encuentra diminuto, todo mi corazón desmesurado. Es decir, que mi corazón, al igual que el corazón del toro, es desmesurado y por tanto todo lo ve disminuido, todo lo ve empequeñecido. Hay una enorme antítesis profundamente gongorina, es un hiperbatón profundamente barroco, profundamente gongorino, de tal manera que la grandiosidad del corazón, metonimia, la parte por el todo, una parte del todo que en realidad es el toro entero, ve el mundo muy pequeño en relación a su grandiosidad, a su fuerza, a su convicción, a la potencia de sus ideas. Y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Es decir, que con la fuerza de un toro, este poeta, este hombre enamorado de un rostro, disputa el beso por amor, naturalmente, de ese rostro. Es decir, aquí hay naturalmente una combinación entre fuerza viril, fuerza varonil, erotismo, pasión erótica, sexualidad y fertilidad. Toda una serie de atributos que se depositan en la figura del hombre, en la figura masculina. Esto le encantaría a Lorca. Este es uno de los sonetos más lorquianos de Miguel Hernández, indudablemente. Se identifica al hombre con un toro. Naturalmente hay una luminosidad animal, de la misma manera que puede haber la fuerza de un león atribuida a Hércules, cuando Hércules vence a León. Aquí hay la fuerza de un toro, casi podría sonar cualquier pieza musical de Joaquín Turina, las danzas fantásticas, como la titulada Orgía, por ejemplo, que está muy presente en la música de Turina, es decir, el hombre como toro, el hombre con la fuerza de un toro, el hombre con la virilidad de un toro, naturalmente es una transposición luminosa. El animal transfiere su luminosidad al hombre. La fuerza viril, la pasión viril, el sacrificio trágico que termina en la muerte del toro como termina en la muerte del hombre, también. La muerte por amor, hay una realidad que asocia el eros y el tánatos una vez más, ¿no? La destrucción o el amor que perdura hasta Vicente Alessandri. De tal manera que esa vinculación de luchar por el amor, de luchar por las ideas, de luchar por la fertilidad, por la preservación de la especie, hacen que todo este soneto exprese una serie de ideas que son de irrenunciable actualidad, a menos que vivamos en un mundo donde lo que se premie sea la esterilidad, donde lo que se premie sea la cobardía y donde lo que se premie sea el fracaso.
Si los ideales de esterilidad, fracaso y cobardía son los actuales, evidentemente un soneto de esta naturaleza puede resultar rancio solo a los cobardes, solo a los estériles y solo a los fracasados. Pero eso ya es una cuestión de valor que compete dirimir a cada cual, indudablemente. Los dos últimos tercetos son casi un acumen, son casi un epifonema detrás de otro, como el toro me crezco en el castigo, y son incluso una esticomitia, porque son auténticas comparaciones y símiles que en cada verso abren y cierran enunciados completos. Es decir, que la vida no solo no me debilita, dirá Miguel Hernández, sino que todo lo contrario, me estimula a seguir intensificando la lucha contra todos aquellos que como toreros tratan de burlarse de mí para darme muerte. Es decir, de todos aquellos que tratan de engañarme, ¿verdad?, para aprovecharse de mis recursos vitales, en definitiva. Pero como el toro me crezco en el castigo, es decir, como Sísifo adquiere cada vez más fuerza al subir la piedra a la montaña. Como el toro me crezco en el castigo. Aquí naturalmente hay una lucha, hay un componente unamoniano muy fuerte, hay un agón, una agonía, una lucha constante. Como el toro me crezco en el castigo. Y fíjense en este verso la brillantísima metáfora que, evitando cualquier contacto con la sangre, es tremendamente sanguinolienta y casi naturalista. La lengua en corazón tengo bañada. Es imposible bañar la lengua en el corazón sin pensar en la sangre y en lo sanguinoliento. Este verso es de una imagen naturalista muy fuerte, muy potente, y sin embargo preservada y salvaguardada por un valor poético y simbólico absolutamente intacto ante cualquier imagen distorsionante o tremendista. La lengua en corazón tengo bañada. La mayor parte de los versos de este soneto son endecasílabos melódicos, es decir, endecasílabos que tienen acento en tercera y sexta sílabas métricas. El enfático lo tiene en la primera, el heroico en la segunda, el melódico en la tercera sílaba. Los endecasílabos que tienen este acento en la tercera sílaba son melódicos, como por ejemplo aquellos versos famosos del soneto de Lorca, tengo miedo a perder la maravilla. Después, como el toro nacido para luto, por un hierro infernal en el costado, y por varón en la ingle con un fruto. Son endecasílabos melódicos que dan casi un ritmo de pavana, casi podríamos decir que dan un ritmo de pavana a la composición. Y hay otros que son realmente heroicos, pero disueltos en la melodía general, es decir, que tienden siempre, como una composición musical puede tender a la tónica, a la notación tónica, es decir, a la tónica de la escala, aquí el soneto tiende siempre a acentuar la tercera sílaba métrica de cada verso, tiende siempre al endecasílabo melódico. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada. Esta es una excepción porque es heroico. Y llevo al cuello un vendaval sonoro. Estos dos últimos son heroicos. Llevo al cuello un vendaval sonoro, es decir, tiene una capacidad de rugir tremenda, es decir, tiene una respiración fuerte, una respiración agitada, un vendaval sonoro. No hablaremos de Pepe Pótamo y el viento huracanado, de aquellos dibujos animados, pero tras esta imagen sangrienta, física, material, viene otra imagen material, llevo al cuello un vendaval sonoro. Es decir, agita el aire, ruge naturalmente en la lucha, en el enfrentamiento. Es decir, esta es la imagen de un hombre valiente. Este soneto solo lo puede escribir un Miguel Hernández. Yo no puedo escribir un soneto así. Ninguno de mis contemporáneos podéis hoy escribir un soneto así. O sea, calificar esto de rancio, díganme ustedes, ¿quién lo puede hacer? Pues alguien que no llegue a esta altura. Pero yo no califico a esto de rancio, yo me quito el sombrero ante un hombre de esta naturaleza y de esta envergadura. Este señor es un gigante que como Mozart muere a los 32 años, un gigante que como el Cristo de la leyenda muere a los 33 años. Es decir, son gigantes, realmente. Es decir, nosotros deberíamos pedir permiso a un orden superior para poder leer un soneto de estas características y para poder interpretar una literatura tan exigente como esta, así de simple. Porque nosotros no llegamos a la altura de este señor, que en paz descanse, realmente, ni volviendo a nacer otra vez. O sea, lo que un Miguel Hernández fue capaz de hacer en apenas 32 años de su vida, es algo que merece todos los respetos de cualquiera de nosotros, y que es absolutamente incompatible con calificar
este soneto con algo ya tristemente rancio. Pero allá cada cual sea responsable de sus interpretaciones. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada, y llevo al cuello un vendaval sonoro. Último terceto. Fíjense cómo el rayo no cesa. Como el toro te sigo y te persigo. Aquí que se refiere ya a la experiencia amorosa, a la mujer amada. El rayo que no cesa. El amor es un dolor también, porque todo lo que forma parte de la vida es un dolor. Como el toro te sigo y te persigo. Como el toro persigue el capote del torero, ¿verdad? El hombre persigue al amor, persigue a la mujer amada, persigue esos deseos de fecundidad, de fertilidad, el ejercicio de los atributos viriles, en definitiva. Como el toro te sigo y te persigo, es el rayo que no cesa constantemente. Se sabe que el amor termina en frustración, se sabe que la vida termina en muerte, se sabe que el eros termina en tánatos, pero aún así te sigo y te persigo, porque el destino está marcado por eso. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada. Fíjense de nuevo qué excelente metáfora. Mi deseo en una espada. El corazón traspasado por una espada sería la imagen, porque el segundo verso del terceto anterior habla de la lengua en corazón tengo bañada. Es decir, la imagen del corazón ensangrentado, del corazón en la boca, en definitiva, porque habla con el corazón, habla con la boca bañada en sangre cordial, explícitamente, y dejas mi deseo en una espada. No es la flecha de Cupido que amorosamente atraviesa el corazón de la ninfa Galatea frente a Acis, no, es la espada de un amor frustrado, no satisfecho, pero que muere en la plenitud de sus ansias, tal vez sin haberse consumado fértilmente, virilmente, en una descendencia, en unos hijos, y dejas mi deseo en una espada, dejas suspendido, dejas en el aire, pero vivo. Serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. ¿Hay un soneto más barroco en el siglo XX? Puede ser, porque hay muchos sonetos valiosos en el siglo XX, pero ninguno escrito por quien calificó a este de ya tristemente rancio. Ni Cervantes, fíjense lo que les digo, ni Cervantes, ni Lope de Vega, ni Góngora, ni el malicioso Quevedo se atreverían jamás a calificar a este soneto de ya tristemente rancio. Y sin embargo, ay, sin embargo. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Como el toro burlado, como el toro. Burlado por el torero, burlado por el amor, burlado por la vida, burlado por quienes tratan de engañarnos, como el toro trata de engañar al torero para sobrevivir, el torero. Matas un deseo no satisfecho, amor y muerte, tánatos. Naturalmente, quien se burla es alguien que no se toma en serio la vida del burlado, porque si se tomara en serio la vida del burlado no lo burlaría para matarlo, que es lo que ocurre en una corrida de toros. El torero burla la vida del toro para darle muerte, y el toro legendariamente sigue y persigue a su burlador hasta morir, porque se crece incluso en el castigo, es decir, es un retrato clarísimo de lo que es la tauromaquia. Aunque el soneto no es propiamente un soneto taurino, es decir, presenta la figura de un toro, pero como el toro está presente en la poesía popular o en el mito o en la leyenda, también está presente el Minotauro en la leyenda de Creta, y no estamos hablando de una leyenda taurina. Claro, es que entonces el horóscopo también es taurino, porque tiene precisamente un signo que es Tauro. Claro, no podemos confundir una cosa con otra. El héroe se crece en las heridas, el cobarde lloriquea, ¿no? Pero el héroe se crece ante la adversidad. Aquí, insisto, estamos hablando de un héroe como la copa de un pino, que fue el señor Miguel Hernández, que predicó con el ejemplo. Miguel Hernández es un héroe nacional, aunque fuera del bando contrario al llamado nacional. Esto ya no tiene que ver, son categorías ideológicas en las que no entramos. Como el toro burlado, como el toro. Fíjense que el paralelismo que estructura en un crescendo, porque esto es una estructura creciente, como el toro, primer verso, como el toro, quinto verso, como el toro, noveno verso, como el toro, el verso 12, y
al final esa anáfora inicial de cada verso, que es una anáfora y un símil antropomorfo y numinosamente animal, termina en una epanodiplosis, como el toro burlado como el toro, verde que te quiero verde, una epanadiplosis en definitiva, que además es también una epanalepsis, porque la primera declaración de ese primer verso del último terceto, como el toro te sigo y te persigo, termina del mismo modo que comienza ese terceto, como el toro burlado como el toro. Es decir, la diáfora en paralelismo, la dialefa es una antanaclasis, la diáfora o paralelismo desemboca en una epanalepsis que se sublima además en una epanadiplosis, con una recurrencia envolvente que suspende, no tiene una estructura circular, tiene una estructura creciente cuyo final queda en elevado suspenso, en definitiva, y dejas mi deseo en una espada. Esa es la imagen final como el toro burlado, como el toro, que termina en un pianísimo, es decir, es un fortísimo seguido de un pianísimo, con un calderón, como el toro burlado, como el toro, y una larga sonoridad que da fin al poema. Este soneto es una joya maestra de la orfebrería literaria y de la capacidad para expresar objetivamente ideas en materiales literarios. Calificar a esto de ya tristemente rancio es una barbaridad, es una completa barbaridad. Naturalmente, solo puede disculparse desde el punto de vista del magnetismo ideológico que en un determinado contexto elogiar a un político pues puede suscitar. Es decir, que cuando un intelectual hace su trabajo, es decir, elogiar al poder, no criticarlo, no hay ningún intelectual que critique al poder, es absolutamente es imposible esto. Ningún intelectual ha criticado jamás al poder. Cuando Valle Inclán, por ejemplo, se enfrenta al dictador Primo de Rivera, resulta que escribe una novela retratando a un tirano, a un dictador, que es el de México, y escribe Tirano Banderas. Es decir, teniendo un dictador delante en Madrid, va a buscar otro a México para retratarlo y para hacer referencia al de México, no al de Madrid. Solamente Unamuno, después de apoyar al alzamiento nacional, teniendo enfrente a Franco, le dijo, y a Millán Astray, que no era poco, en aquel entonces le dice, el famoso 12 de octubre de 1936, el mismo año del rayo que no cesa, le dice lo que todos sabemos, ¿no? El venceréis pero no convenceréis, porque para vencer hay que tener razón y derecho en la lucha, y solo tenéis la fuerza bruta, en definitiva, pero no tenéis ni razón ni derecho en la lucha. Pero esa misma persona antes les había dado una subvención, según algunos biógrafos, de 5.000 pesetas de aquel entonces. De manera que, en fin, los intelectuales cuando critican al poder es porque defienden a otro poder, no critican a un poder gratuitamente jamás. Entonces, claro, solo en el contexto de un turiferio, de ser un turiferario, un determinado poder, se puede entender que se califique este soneto de ya tristemente rancio. Insisto, no entramos a valorar el conflicto ideológico en virtud del cual unas u otras personas hablan, unas defendiendo una ideología, otras defendiendo otra ideología. Yo no hablo para defender ninguna ideología, ni para defender ninguna filosofía, ni para defender ninguna religión. Yo no hablo en términos ni en nombre de religiones, ni de filosofías, ni de ideologías. Hablo en nombre de los conocimientos de los que dispongo con un objetivo fundamental: defender a la literatura del acoso y del vituperio y del estropicio y de la ruina en la que diferentes ideologías, filosofías y religiones tratan de convertirla. Es decir, la literatura tiene una legitimidad y los que somos profesores de literatura, los que somos científicos de la literatura, mejores o peores, tenemos la responsabilidad profesional de preservar a la literatura de la intoxicación a la que religiones, filosofías e ideologías de todo tipo vierten sobre ella. Es cierto que en los tiempos actuales las ideologías han mordido a la literatura y han convertido a la literatura en su terreno de juego, en el terreno de juego de las ideologías, pero eso será responsabilidad de esos ideólogos y de aquellos literatos que se dejen prostituir por la connivencia, complacencia o pactos que quieran establecer con esas ideologías. No es mi caso. Yo he escrito una obra destinada precisamente a sacar a la literatura del cubo de la basura en el que la han metido las ideologías y muchas instituciones académicas, entre ellas las universidades actuales,
a la literatura. No estamos de acuerdo con eso y lo defendemos con ideas y con razones. Al margen, insisto, de ideologías. No me comprometeré nunca con ninguna ideología, no me he comprometido jamás con ninguna ideología, ni con ninguna filosofía, ni con ninguna religión. Lo cual no quiere decir que no haya interpretado la literatura precisamente para preservarla de esas ideologías, de esas religiones y de esas filosofías, pero sin adscribirme jamás en ningún caso a ninguna de ellas. Considero que esta obra poética a la que acabo de hacer referencia, como el toro he nacido para el luto, es un soneto de los más barrocos, de los más gongorinos que se han escrito en la literatura española del siglo XX. Me parece que es, objetivamente hablando, una obra maestra debida al ingenio y a la voluntad, al vigor humano de un poeta tan singular y tan extraordinario como Miguel Hernández, a quien a partir de ahora pienso dedicar más atención precisamente para defenderlo del acoso de calificaciones de esta naturaleza. Es uno de los autores menos rancios y más actuales de la literatura española de todos los tiempos. Por lo tanto, todo lo que se vea en la obra de este señor será muy provechoso, porque la lectura de la obra poética de Miguel Hernández recupera toda una tradición clásica hecha por un hombre que no tenía la formación de los autores del 27, ni de los autores del 14, ni de los del 98. No tenía su formación ni tuvo accesos a esa formación, y sin embargo era un talento natural de dimensiones extraordinarias. Toda la lírica popular del romancero, en combinación con la lírica culta, está objetivada en la obra de Miguel Hernández. Fíjense que la génesis de la vida, como el sexo como foco, está presente en toda la lírica popular, y aquí está presente también en la obra de Miguel Hernández. Fíjense que hay un contexto profundamente lorquiano cuando se habla de la pasión erótica como lucha por la vida, una yerma que es capaz de asesinar a su propio marido porque no le da hijos, porque no la fertiliza, porque no la fecunda. Un hombre que no sirve para tener hijos, en términos lorquianos, es un hombre inútil, no estéril, sino inútil realmente, porque no contribuye a la preservación sexual de la vida, porque el sexo tiene como función para Lorca la reproducción, básicamente. El placer, por supuesto, pero la consecuencia de ese placer es reproductivo. Es reproductivo en tanto que reproductivo de vida y reproductivo del placer, básicamente. Y está vinculado a la lucha por la vida, que es también una imagen muy barogiana, pero que no está exenta de la actividad sexual, porque no hay vida sin sexo. De tal manera que, claro, cuando se dice, y se interpreta cómicamente, es que el sexo es vida, es que literalmente el sexo es vida y la vida es sexo. Es que son elementos completamente indisociables el uno del otro. Es decir, no hay vida sin sexualidad y no hay sexualidad sin vida. Y cuando se renuncia a lo uno o lo otro, pues se desarrollan comportamientos completamente patológicos y anómicos, en definitiva. Y por otro lado hay un fatalismo trágico que nos remite a un concepto muy agónico, muy unamuniano, que tiene que ver, por supuesto, también con la lucha por la vida. Pero ese fatalismo trágico, ese saber que no somos inmortales, saber que nos tenemos que reproducir porque por nosotros mismos no podemos ser eternos y que lo único que podemos perpetuar es la especie, pero no la persona. Claro, esa capacidad para renunciar al egoísmo personal en favor de una reproducción biológica, es decir, yo me moriré, pero la especie perdurará porque he contribuido a tener hijos, pero de forma, digamos, tradicional, de forma natural, a tener hijos por placer, por el placer de tener hijos, mediante los procedimientos habituales y tradicionales, vamos a decirlo así, naturales, ¿no? Es la única forma que puede superar el fatalismo trágico. Nosotros morimos, pero nuestra especie no. Aunque, bueno, a veces nuestra especie puede degenerar, pero eso ya son juicios de valor a posteriori. Y por otro lado es una poesía que, insisto, parte, sobre todo en el caso de este soneto en concreto, parte de un motivo popular y simbólico, también luminoso, la comparación en términos de superlativa vigorosidad y masculinidad del toro con el hombre. Recuerden que, por ejemplo, en Lorca, lo equivalente al toro es el caballo, la figura del caballo, en Pepe el Romano, en la casa de Bernarda Alba, la figura del caballo que siempre busca la puerta de la casa a la que va, el amor del dueño de ese caballo, la luminosidad animal, por supuesto, y el sacrificio y la tragedia. La tragedia es la inconsciencia de un accidente que va a terminar con nuestra vida. Trágico es aquel hecho que resulta
imposible de ver por los sentidos, imposible de pronosticar, no hay antecedentes y las consecuencias son irreversibles. Es decir, la tragedia es una desgracia cuyos antecedentes son invisibles, son imperceptibles por la razón y cuyas consecuencias son irreversibles. Una vez que nos morimos no podemos volver a la vida. Por esa razón en el pensamiento católico no hay tragedia, porque al reconocer la inmortalidad del alma se niega la mortalidad en definitiva del cuerpo, ya que el alma es en realidad superior a la preservación corporal. Por lo tanto, insisto, estamos ante uno de los sonetos más valiosos de la literatura universal, más valiosos de la literatura española, y que en absoluto pueden considerarse de ya tristemente rancio, porque, insisto, yo desafío a cualquiera de ustedes, desafío a cualquiera de mis contemporáneos, que sean capaces de escribir un soneto no superior a este, porque es imposible, sino simplemente que pueda estar a la altura de este soneto. Inténtenlo. Y verán qué fácil es hacer el ridículo.